¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Seas bienvenido a tu programa Comunidad Familia de Dios. Hoy, como cada sábado, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de San Antonio, Texas, para el mundo. ¿Cómo te amaneció? ¿Qué tal de calor? Bueno, yo no sé en otros lados, pero lo que es aquí San Antonio, está un calor insoportablemente fuerte, una cosa tremenda. Yo sé que en algunos lugares como Monterrey también está de una manera muy fuerte el calor. Espero que estés muy hidratado, tomando agüita y que estés pues bueno tratando de llevar esta situación lo más ligero posible. Y pues bueno, mi nombre es Cristi Sepúlveda y hoy, como todos los sábados, te decía que viene mi señor marido corre a poder venirte a saludar esta mañana. Pero mientras llega, te voy a pedir un favor. Ve por tu Biblia, por tu marcatextos, por tu libreta. Tráeme por favor, ve por todo eso para que tú puedas sentarte a escuchar el programa mientras desayunas o mientras estás haciendo tus actividades y puedas ir anotando lo que el día de hoy vamos a platicar. Hoy vamos a darle continuidad a este tema de la vida espiritual. ¿Qué tan importante es la vida espiritual en las personas, en cada uno de nosotros? Y pues bueno, antes de poder comenzar propiamente con el tema, llega mi señor marido a saludarte. Buenos días, mis hermanos, gloria a Dios. Mira, mi hermano, que ya estamos aquí listos en vivo y con todo, como dicen, en vivo y a todo color y con todo lo que eso implica, ¿verdad? Estar en vivo y estar ajustando las cosas aquí para que todo salga de la mejor manera y para la gloria del Señor. Amén. Amén. Mi nombre es Felipe Villarreal, mi esposa Cristi, también aquí estamos. Muy contentos el día de hoy, porque ¿sabe por qué? Porque Dios es bueno y Dios quiere que nos salvemos y Dios quiere que nos acerquemos a Él para nuestro bien. Fíjate nada más qué cosas tenemos ante nosotros con nuestro Señor. Mira, mi hermano, vamos a comenzar el día de hoy con mucho ánimo, con mucho calor, como decía mi esposa, pero pues bueno, para la gloria de Dios y con mucho gusto de estar aquí en este sábado de bendición, mi hermano. Y pues bueno, perdón. Adelante. Perdón. Comenzamos con una oración. ¿Qué te parece? Porque el tiempo vuela y hay mucho que ver. Y si tú estuviste los pasados fines de semana con nosotros, recordarás que nos ha faltado tiempo para poder terminar lo que teníamos programado terminar. Así es que sin más, vamos pues a pedirle a Dios Todopoderoso que venga esta mañana. Nos ponemos en presencia de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, Señor Jesús. Gracias porque nos has permitido amanecer. Gracias porque nos has permitido, Señor, venir a la radio, no tener problemas y poder transmitir este programa en vivo. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno todo el tiempo con nosotros. Te damos gracias por todo lo que nos das, pero también por lo que nos has negado, Señor, porque sabemos que es para el bien de nosotros. Esta mañana ponemos en tus manos a todos los radioescuchas que están en este momento escuchando este programa de radio o los que van a escucharlo durante las repeticiones. Ponemos sus necesidades físicas, materiales, pero especialmente las espirituales, Señor. Toca sus corazones, toca nuestros corazones, pon tu mano como a Jeremías le tocaste sus labios. Hoy, esta mañana, toca nuestros labios para poder nosotros proclamar tu palabra y que nuestros radioescuchas y amigos tengan esos oídos de discípulos dispuestos a escuchar y a comprender y a albergar en su corazón tu palabra. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre del Cielo, Santa María de Guadalupe. Amén. Amén.
Pues bueno, mis hermanos, vamos a estar aquí. A lo mejor, si usted nos manda un mensajito por Facebook Live, a lo mejor vamos a tardarnos un poquito porque ahorita andamos con un cambio de tecnología, un cambio de diseño, de transmisión, entonces, pero bueno, para la gloria del Señor. Pero aquí estamos, háganos saber por ahí en los mensajitos si nos está escuchando, si nos está viendo, y pues bueno, desde dónde nos están viendo también, ¿verdad? ¿De qué parte del mundo? Ayúdenos a compartir esta transmisión, por favor, dele compartir para que todo mundo empiece a escuchar la palabra de Dios y pueda aprender algo diferente. Que podamos todos compartir, sí. Amén. Pues bueno, mi hermano, usted recordará si ha estado, si ha tenido la oportunidad de escuchar o de, ya sea en la transmisión en vivo o en la grabación en el Facebook, si ha tenido oportunidad de escuchar estos 2 últimos programas, hemos estado platicando sobre un tema bien interesante, como todos los que aquí en Virgen de Guadalupe Radio se presentan, y que tiene por tema la vida espiritual. Hoy vamos a ver el tercer tema de esta serie de programas. Y pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Recordaremos que en estas 2 semanas, como le comentaba, en 2 semanas pasadas, estábamos viendo o nos estamos basando en un libro del autor Brant Pitre o Brant Pitre. Ahí disculpe francés. El francés, ¿verdad? Pero no soy muy instruido en el francés. Pero bueno, en su obra, la introducción a la vida espiritual. Estos temas están inspirados en este libro y nos ha hecho una recopilación de información mi compadre Santiago, que le mandamos un gran saludo a mi compadre Santiago, mi comadre Mili y a toda su familia. Escuchando desde Atlanta. Desde Atlanta, mira, nada más desde allá bien lejos, pero bueno, hasta allá llega la señal de Comunidad Familia de Dios a través de Virgen de Guadalupe Radio, y hacia todo el mundo. Le mandamos un gran saludo y bien interesante porque él nos platicaba, decía, mira, este libro está muy interesante, pero es una introducción. O sea, es una introducción, es muy amplio, pero solamente es una introducción. Entonces, y empezamos a leer y empezamos a ahondar un poquito en estos temas y dices, caray, si esta es la introducción, ¿cómo estará el desarrollo y la conclusión? Imagínate. Entonces, pero bien interesante también porque este autor, Brant Pitre o Brant Pitre, se basa todo esto en escritos que ya existen. Uh-huh. Por ejemplo, en escritos y en teología desarrollada a través de los grandes teólogos o de grandes santos que nos han dejado una enseñanza muy, muy interesante. Por ejemplo, Juan Casiano, San Juan Climaco, algunos místicos medievales también como Santa Catalina de Siena, Thomas Kempis y otro contemporáneo, un poquito más contemporáneo, que es San Ignacio de Loyola. Imagínate nada más todo lo que estudió, todo lo que leyó, todo el compendio que hizo y lo puso en un libro solamente como una introducción a la vida espiritual. Y algunas de las cosas que están aquí, de alguna manera, ya las hemos compartido en este programa, pero vale la pena retomarlas a través de la visión de este autor. Y pues como lo comentaba, es un compendio de ideas o de estudios de otras personas, y pues bueno, está muy, muy interesante, muy, muy interesante, como usted lo va a ver. Así es, y pues bueno, vamos a comenzar recordando un poquito lo que significa el espíritu, porque el tema que hemos estado tratando han sido nuestra vida espiritual. Todos tenemos espíritu. Unos lo tenemos dormido, otros los tenemos medio dormido, medio despierto y otros lo tenemos despierto. Entonces aquí vamos a ver qué tan despierto está tu espíritu y el de nosotros, ¿sí? Entonces, la definición de espíritu, puedes
decir o se puede expresar que el espíritu es la parte de nuestra alma que se conecta con nuestro creador. Ándale. O sea, ¿qué tan importante es nuestro espíritu que está conectado directamente con Dios? O sea, imagínate, es el tú a tú con Dios, Ajá. donde tú cuando decides abrir este regalo tan grande, abrirlo y platicar con Dios, tu espíritu directamente y sin escala se une al Espíritu de Dios para poder tener esa conversación, para poder tener ese encuentro con el amado, ese encuentro donde Dios se hace presente en tu vida y tú te haces presente en la vida de Dios. Es una unión espiritual. Así es, entonces aquí lo interesante es de que a veces dejamos de lado esa parte de nuestro ser, a veces dejamos de lado esa parte y lo dejamos de alimentar, por así decirlo, ¿verdad? O sea, entre comillas, alimentarlo. Y nos llenamos de otras cosas, nos llenamos de cosas mundanas, nos llenamos de otras situaciones, nos llenamos a lo mejor de resentimientos, nos llenamos de corajes, nos llenamos de falsa felicidad o de felicidades o cosas que nos dan felicidad pero que son efímeras o que son pasajeras y las creemos nosotros como algo ya definitivo y lo damos por sentado de que eso es nuestra verdad y eso es lo que nos va a hacer feliz. Por ejemplo, a veces podemos decir, yo voy a ser feliz hasta que me gane la lotería. No, pues siéntate. Bueno, pues a lo mejor te la puedes ganar y a lo mejor puedes tener una felicidad, pero el día de que si no eres disciplinado para poder administrar eso que ahora tienes, esa felicidad se te va a ir bien rápido y te va a dejar peor que como estabas al principio, con un vacío que solamente Dios lo va a poder llenar. Pero a veces no sabemos qué está pasando, a veces no conocemos o a veces no nos acercamos a Dios, ya sea porque no conozcamos, por desconocimiento o por negligencia, que no queremos simplemente, o sea, o por negarnos. Entonces, esa felicidad nos va a llevar a la felicidad o sí, pues la felicidad que nos da Dios es una felicidad muy distinta a la que nos da las cuestiones mundanas, las cuestiones del mundo. Entonces, por eso tenemos que alimentar el espíritu para estar conectados, por así decirlo, con Dios, que sería como que si esa conexión, ese cablecito a lo mejor que tenemos para conectarnos, para comunicarnos con el Creador, con Dios. Entonces, hay que alimentarlo, a veces lo tenemos desconectado. Fíjate, bueno, pues hay que conectarlo. Me gustó mucho eso que estás comentando, porque cuando nuestro espíritu no está despierto, es porque a lo mejor el pecado o nuestra concupiscencia, ¿cómo se llama? Tendencia a portarnos equivocadamente, puede ser la que desconecte ese cable y evita que tu espíritu o el mío tenga esa unión con Dios, ¿sí? Cuando tú y yo nos proponemos estar conectados con Dios, eso significa que estamos rechazando el pecado, estamos evitando pecar lo más posible para no desconectarnos con Dios. Ahora, la pregunta es, ¿está tu espíritu conectado a Dios o no? Así es, o sea, ¿qué O tal? ya se te acabó la pila, como en los celulares. Sí, o como en el Wi-Fi. Usted a lo mejor y yo nos hemos topado con aquella situación de que dice, es que no hay buena señal aquí, hay demasiado ruido. ¿También te ha pasado? También nos ha pasado y por eso ahorita aquí todo lo que tenemos, el setup para transmitir, lo ponemos y si funciona no le muevas, porque si lo mueves a lo mejor pierde la señal o así como está funcionando, no le muevas.
Entonces, a lo mejor nuestro espíritu no se comunica con nuestro creador, o no nos podemos tener esa comunicación porque hay demasiado ruido y la señal, entre comillas, no llega, o no es buena, o no nos llega. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que tenemos en nuestro día a día, en nuestra mente, en nuestras preocupaciones, que todo eso poco a poco le va metiendo, entre comillas de nuevo, ruido a esa señal también. O sea, que quiere decir que nos distraemos y no ponemos atención, o ponemos atención más al ruido, nos distrae más ese ruido del día a día, y nos alejamos de comunicarnos con nuestro creador. Entonces, por eso es bien importante concentrarnos, y cuando vamos a orar, quitar, por eso dice la palabra de Dios, dice, entra a tu cuarto, ahí en la soledad, ahí es donde donde nuestro Padre escucha la oración. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos quitamos del ruido y vamos a poder hablar con nuestro Padre. Él sí nos escucha. El problema es que nosotros a veces no estamos dispuestos ni a hablar ni a escuchar. ¿Por qué? Porque hay demasiado ruido simplemente. Fíjate que tocaste un punto medular en la vida espiritual. Lo que nos conecta a Dios es este cable que recargas, ¿no? Así como los teléfonos, que se te va a apagar la pila y tienes que conectarle un cable para poder entonces conectarlo, ¿no? Y que se vuelva a cargar de energía y te trabaje otra vez tu celular. Así sucede muchas veces en nuestra vida espiritual con nosotros. ¿Cuál es ese cable que nos conecta con Dios? Te voy a decir, este cable está compuesto de 3 cuerdas. Ah, caray, ¿eh? 3 cuerdas. Primera cuerda, la oración. Hay diferentes tipos de oración. Está la oración vocal. Es esa oración donde tú cierras tus ojos, te sientas en algún lugar y estás hablando con Dios, como si Dios mismo estuviera presente ahí contigo. Esa es la oración. Pueden ser palabras tuyas de corazón, lo que tu corazón en este momento te diga, o a lo mejor ya sea alguna jaculatoria, alguna oración, no sé, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en fin, alguna oración corta. Es importante tener dentro de nuestra vida espiritual esta conexión con Dios. ¿Por qué? Porque si no tenemos esta conexión con Dios, no tenemos manera de comunicarnos con Él. Haz de cuenta que tu celular se apaga y tú quieres hablar urgentemente a tu casa, con tu papá, con tu mamá, o con tu familia, con tus hijos, y tu celular no funciona porque no tiene pila. Entonces estás tú hablando, contéstenme, y no te van a contestar. ¿Por qué no me contestas? ¿Sabes por qué? Porque no tiene pila, no está cargado. Eso mismo pasa con nuestro espíritu. Cuando tú y yo dejamos de lado la oración, el chamuco se mete, Satanás entra, le abrimos la puerta de una manera muy despacito, muy sutil, y él va poniendo ruido en nuestra vida para distraernos y no continuar con esa cuerda. Ya rompió una cuerda, ya rompió una, ¿sí? La siguiente cuerda es la meditación. Orar con la mente, meditar la palabra de Dios, leerla con conciencia. No te tienes que leer un capítulo. Con que leamos un pedacito, 2, 3 versículos, a ver, ¿qué me queda de eso que yo leí? ¿Qué es lo que yo estoy comprendiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo comprenda con eso? Cuando tú y yo hacemos de lado la meditación, la oración, el diablo entra, le seguimos abriendo la puerta y ya nos empieza a meter más ruido y ya ¡pum! Cortó dos cuerdas del cable. La tercera cuerda
es la contemplación. Es necesario contemplar a Dios. Cuando tú tienes estas dos primeras, que es la oración y la meditación, la tercera viene por añadidura. En todos lados vemos a Dios. Donde quiera. Amaneces y, ay, mi marido tan hermoso, amaneció chulo de precioso mi marido. Ya estás viendo a Dios, Dios mismo te llena. No es que yo sea Dios. No, no, no. Soy Dios se creación de hace Dios. presente en esas pequeñas situaciones. Sí. Y de allá para acá también. Entonces, cuando tú y yo tenemos este cable unido, trenzado con estas tres cuerdas, nuestro espíritu puede conectarse al Wi-Fi de Dios directamente. Entra, se conecta y empieza Dios a cargar nuestro corazón, empieza a cargar nuestra vida, empieza a cargar todo lo que sucede a nuestro alrededor y estamos como aquel celular recién sacado de la tienda, lleno y trabajando al 100%. Así es, fíjate que ahorita se me vino a la mente un chiste bien interesante. No tiene, a lo mejor no tiene mucho chiste, pero a mí me da mucha risa. Porque llega el marido, llega con el doctor y dice, doctor, bueno, el doctor dice, bueno, ¿qué le puedo ayudar? No, pues fíjese, doctor, que mi esposa no oye nada, ya no escucha, o sea, no escucha. Ah, ok. Bueno, y él está tomando, el doctor está tomando listas, anotaciones y todo, y dice, ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted va a hacer un ejercicio que yo le voy a dejar y en la siguiente consulta lo platicamos. Ok, está bueno. Ponga mucha atención. Usted va a llegar a su casa, abre la puerta y le grita a su esposa, le dice, ya llegué, ¿qué hay de comer? Ok. Y a ver si ella le responde. Lo camina un poquito más hacia el pasillo y le dice lo mismo. Ya llegué, mi amor. ¿Qué hiciste de comer? Y así sucesivamente hasta que llegue hasta donde está ella, ¿verdad? Y eso va a ser para medir cuánta distancia es a la que su esposa puede escuchar. Y a partir de ahí podemos hacerle un análisis y ya con eso me va a servir mucho. Dice el señor, ok, está bien, vamos a ver. Y llega a su casa y abre la puerta. Mi amor, ya llegué, ¿qué hiciste de comer? Y camina un poquito más al pasillo. Lo mismo, mi amor, ¿qué hiciste de comer? Ya llegué. Ay, no, uy, pues ¿qué pasó? Y así hasta que ya la tuvo enfrente, dijo, mi amor, ya llegué, ¿qué hiciste de comer? Y voltea a la señora, la esposa, y dice, ya te he dicho como 5 veces que qué bueno que llegaste y ya te dije que hice frijoles de comer. Entonces resulta ser que el marido era el que estaba sordo, no la mujer. Y así estamos nosotros, mi hermano. Creemos que Dios no nos escucha. Creemos que Dios es sordo a nuestras oraciones. Pero en realidad los que no escuchamos somos nosotros. Ay, somos pues nosotros. Tremendo que está esa. Entonces por eso es importante entrar en la oración para poder restablecer o volver a poner esa señal de ese cablecito de nuestro espíritu con Dios. Y esa es la gran importancia. Entonces, también, bueno, estamos haciendo como que es una recapitulación de los 2 programas, todavía, apenas es la introducción de la introducción, como quien diría, pero bueno, por si de repente, si usted no tuvo oportunidad de escuchar los otros 2 programas, pero bueno, yo le quiero mandar un saludo, ¿sabe qué? Ya nos mandaron unos mensajes, Margot. Hola Margot, ¿cómo está? Bueno, buenos días, todavía son días. ¿Y sabe quién ya llegó desde hace rato? Teresa Olvera. Teresita, te nos desconectaste 2 sabaditos, te estoy tomando lista. Estamos checando y gracias por sus comentarios. Gracias, Teresita, Dios te bendiga. Que nos dice también, se hace oración contemplativa al mirar toda la creación de Dios. Exactamente. Y es precisamente lo que comentaba aquí mi esposa, de que
cuando uno se levanta, cuando uno voltea a ver a su esposa y dice, y quiere decirle que qué bonito amaneció, pero dice, gloria a Dios nada más. Bueno, nomás dice gloria a Dios, ¿verdad? Pero bueno, así es también con uno, también así digo, uno no se levanta despeinado, pero bueno. Habrá sus excepciones. Así es, pero gloria a Dios. Mira, también está conectada Laura González, mi prima, esa es mi prima. Ándale, tenemos porra. Invitados de lujo. Ándale, muy bien, así es. Así es. Pero bueno, continuemos con el tema, no nos distraigamos, ¿verdad? Ya ves cómo nos vamos bien, por otro lado. En fin. Es un paréntesis y hay que hacerlo. Muy bien. Así como tú decías, dijiste algo bien importante. Nosotros estamos sordos a escuchar a Dios. No es que Dios esté sordo. Dios siempre nos escucha, sino que tú y yo tenemos a veces los cables cruzados, los cables así como cortado, que ¡pum!, despuntados, y a veces no tenemos esa conexión con Dios. No tenemos realmente ese cable bueno que nos permita escuchar lo que Dios quiere para nosotros o lo que Dios nos quiere decir. En fin, el crecimiento espiritual tiene diferentes formas y esto es algo que yo quiero que tú lo anotes. Anótalo porque esto es muy interesante y muy profundo. Tiene 3 etapas, ¿sí? Vamos a ver en cuál estamos cada uno de nosotros, en qué etapa de tu vida espiritual estás o estamos. Primera etapa es la etapa purgativa. Ándale. ¿Sí? La segunda etapa, iluminativa. Chanfle. Y la tercera etapa, la unitativa. Unitiva. Ay, es que, perdón, ya no me llega en la vista, déjame subirle a esto. Unitiva. Ajá. Pero ahora, ¿qué son estas 3 etapas? La etapa número 1 es la etapa purgante, la etapa donde pudiéramos ponerlo como el antes, a lo mejor, el antes de nuestra vida espiritual, ¿no? La iluminativa es ya nos encontramos con Dios, ya el Señor está en mi vida, ya estoy caminando hacia mi vida espiritual. Dios está iluminando nuestro camino. Pero de una manera con conciencia, no como de cumplimiento o no como una persona católica de tradición, que vamos porque es parte de la vida. El domingo hay que ir a misa y luego a comer y es parte del domingo, ¿sí? Sino que esa es la etapa purgante, que vamos purgativa, ¿sí? Pero luego llega Dios, llega ese encuentro personal con Dios y entonces todo cambia. Te llamas igual, tienes los mismos problemas o tienes más problemas, pero la iluminación de Dios en nuestra vida se hace presente. Y es ¿sí? donde las cosas empiezan a cambiar. Ahí es donde espiritualmente empiezas a cambiar. Hablando. Exactamente. Y la última etapa es la unitiva. Es esa etapa donde tú y yo con el cable en la mano nos conectamos al Wi-Fi de Dios. Es esa etapa donde reconocemos o ya podemos reconocer los pecados, ya podemos reconocer cómo el diablo quiere entrar a nuestra casa, porque si de algo estoy segura es que él va a hacer la lucha por separarnos de Dios. El diablo. El diablo va a meter ruido en nuestra vida para poder separarnos de Dios. Por eso es importante saber cómo trabaja el enemigo para nosotros estar, como decíamos en 3 programas anteriores, me parece, tener esa armadura que solamente Dios nos da para poder combatir al enemigo. Así es, o sea, definitivamente tenemos que conocer al enemigo para saber cuáles son sus tácticas, cómo opera, y para saberlo reconocer a los ataques, reconocer las tentaciones, porque a veces creemos o no creemos, más bien dicho, o no sabemos que alguna situación es una tentación.
y vamos y caemos y pecamos y nos separamos del Señor, nos alejamos del Señor, o sea, vamos cortando ese cable y empieza a haber ruido en la línea de tal manera que ya no estamos unidos plenamente con Dios. O sea, a lo mejor ya estábamos en una etapa de nuestro crecimiento espiritual, una etapa unitiva, o sea, ya estábamos unidos al Señor, pero nos descuidamos y nos fuimos para atrás otra vez y nos alejamos del Señor y ahora no escuchamos, no entendemos o no queremos escuchar o no nos interesa ya más estar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nos distraen. Perdón, o a lo mejor sí estamos en las cosas de Dios, pero nosotros somos los que queremos dirigir a Dios. Le queremos mandar, o sea, queremos nosotros a veces ser los jefes de Dios o decirles, Dios, es que te estás equivocando, así no son las cosas. Es que tú no conoces aquí cómo se mueve la cosa aquí en el mundo. Y yo estoy en el mundo y yo ya sé, o sea, empezamos ahí de repente a tener ideas medias curiosas y queremos precisamente corregir a Dios, sabiendo, Señor, es que esto no es lo que yo necesito. Y fíjate cómo ese es algo equivalente, como, y ahorita nosotros lo estamos viviendo. Los hijos tienen etapas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos viviendo la etapa con Mateo que nos quiere decir qué hacer. Y, sí, o sea, no, es que tú tienes que hacer esto, papá, y esto, y casualmente todo lo que él dice que tenemos que hacer es para su conveniencia, ¿verdad? Sí, tú tienes que comprar helado, tú tienes que llevarme a la alberca, tú tienes que comprar una hamburguesa de esas de la comida rápida, todos los días pide lo mismo. ¿Por qué? Porque él quiere obtener algo de ahí. Exactamente, y es bien curioso, o sea, y así somos nosotros con Dios, o sea, queremos constancia. Si tú y yo no tenemos disciplina y constancia en nuestra vida cotidiana, vamos a tener resultados que no son muy buenos. Y eso mismo lo aplicas a tu vida espiritual. Si en nuestra vida espiritual no tenemos disciplina y constancia, entonces vamos a tener este cable de comunicación roto o semirroto con Dios. Y lo que queremos es unirlo. Así es. Ya nos vamos al cantito. Ya nos vamos, ahorita hubo una pequeña pausa, ahí les pedimos perdón porque algo está pasando aquí con el internet, que de repente se nos desconecta, pero ya lo pudimos conectar. Entonces ahí nada más, por favor, les pedimos que los que están en Facebook Live, que me confirmen si se está viendo, si se está escuchando, nada más para estar seguro, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, vamos con un cantito. Este cantito nos habla precisamente y nos invita a que cada mañana, al despertar, cada mañana que tengamos la oportunidad de despertar o de acordarnos del Señor, darle gracias al Señor por todo aquello que tenemos, por todo aquello que nos has dado. Y a veces se nos olvida. Cada mañana al despertar te doy gracias, mi Señor. Puedo alabarte, puedo bendecirte con todo mi corazón. Comienzo el día con una alabanza, con una oración que sea sincera, con mucha alegría, cantando así mi Dios. Yo creo en ti, en tu palabra, creo en ti, en tu poder. Yo creo en ti, en tu palabra, creo en ti, Señor Jesús, en tu poder. El día en mi caminar, en cada paso que doy, no tengo miedo, estoy tranquilo, te siento en mi Jesús. Toma mi vida, que no sea yo, sino tú que vives en mí.
mano caminemos juntos, de mi senda eres la luz. Yo creo en ti y en tu palabra, creo en ti y en tu poder. Yo creo en ti y en tu palabra, creo en ti, Señor Jesús, en tu poder. En cañada oscura, en montaña alta, tu callado me sorprenderá. Tu bondad es grande, es interminable, en tu casa habitaré. Yo creo en ti, en tu palabra, creo en ti y en tu poder. Yo creo en ti y en tu palabra, creo en ti, Señor Jesús, en tu poder. Amén. Y pues bueno, ya regresamos a tu programa Comunidad Familia de Dios, donde estamos haciendo una recapitulación, ay, se me trabó la lengua, de la vida espiritual, cómo debería de ser la vida espiritual. La pregunta ahorita, después de que tú has escuchado todo esto, todas estas formas o lo que debiera ser nuestra vida espiritual, ¿en qué etapa estás? ¿O en qué etapa estamos? ¿Estamos en la etapa purgativa? ¿O estamos en la etapa iluminativa? ¿O ya de plano estamos tan unidos a Dios que ya tú y yo somos ese reflejo de Dios vivo aquí? Así como Pablo lo decía alguna vez, ya no quiero ser yo, sino que seas tú, Jesús, el que vive en mí. Yes. Y cuando el Señor vive en ti, se te nota. Oh, sí. Se te nota. En fin, yo te decía hace un momento que el enemigo va a hacer lo suyo, ¿no? Por separarnos del camino de Dios. No se va a quedar quieto, no toma vacaciones, trabaja 24/7 y su misión es que tú y yo nos separemos de Dios. Por eso es súper importante que tú y yo reconozcamos las artimañas de Satanás o lo que Satanás va a usar para poder entrar en tu vida y en la mía, y que muchas veces sin querer queriendo le hemos abierto la puerta y le hemos dado la autoridad para que entre a desgraciarnos, porque nos quita de la gracia de Dios. Sí, nos quita la Nos gracia. quita la gracia de Dios y llega a hacer estragos, a hacer guerra, a hacer división, llega a hacer una bomba atómica dentro de tu vida, dentro de tu familia, y tú y yo ni por enterados que es Él el que está trabajando, ¿sí? Por eso es bien importante conocer los 7 pecados capitales y saber cómo contrarrestarlos. ¿Por qué? Porque los 7 pecados capitales son los papás de los capitales, de los pecados veniales, ¿sí? De ahí de ahí salen los pecados veniales. Sí. Entonces, ataquemos la raíz del problema. Sí, los pecados capitales pudiéramos también como decir que son aquellos muy graves que nos llevan hacia otro tipo de situaciones o a pecar en otro tipo de situaciones, ¿verdad? Y como bien dices tú, o sea, si atacamos la raíz, pues es más probable de que no caigamos en otro tipo de situaciones o en otro tipo de pecado, ¿verdad? O como diría mi coach, muerto el perro, se acabó la rabia. Ándale. Así es. Híjole. Digo, nos da risa, pero es una realidad. Es una realidad que tú y yo tenemos que tener esa conciencia de cómo poder, pues ahora sí que, ¿cómo le quieres poner? Resanar las puertas de tu casa o ponerle silicón alrededor de las puertas para que no entre el enemigo. Así de es, alguna manera, ¿no? Y precisamente para eso tenemos las virtudes. O sea, cada pecado capital se combate con virtudes. Y aquella las virtudes son aquellas cosas que hacemos que nos llevan
a evitar, a pecar, que precisamente nos ganó Teresita Olvera por ahí el mensaje, y precisamente sí, vamos a hablar también de las virtudes, o sea, vamos a hablar así muy rápido, muy por encimita, porque el tiempo no nos permite ahondar mucho sobre cada pecado, cada uno de los 7 pecados capitales y cuál es su correspondiente virtud, pues para nosotros saber de que cuando estemos notando como que si ya estamos siendo tentados o ya caímos o estamos por caer en ese pecado capital, cuál va a ser el antídoto o la virtud que nos va a ayudar a no caer o a salir de ese pecado también. Y es entrar en la etapa iluminativa, porque Dios mismo nos va a iluminar a todos nosotros cómo hacerle, cómo arrancar esa hierba mala para poder sembrar flores bonitas. Y para prepararnos a una etapa unitiva, que ya estamos unidos al Señor, ya no estamos pecando, porque ya estamos luchando contra nuestro pecado y para mantenernos en gracia y no estar desgraciados. Y no ser desgraciados. Pues sí. O sea, sin gracia. Exactamente, sin gracia de Dios, a eso nos referimos. En fin, el pecado número 1 no están en orden de importancia, porque todos son importancias, todos son... Pues son pecados. O sea, todos son llevan pecados capitales, ¿ok? Algunos somos tentados o somos más inclinados hacia unos, hacia uno o hacia otro, o hacia unos. O hacia otros. O hacia otros, no sé. Cada quien evalúese, ¿verdad? Y comenzamos con la soberbia. Ándale. Yo creo que esta es una de las cuestiones que nos lleva más a pecar, o sea, la soberbia. La soberbia, pues, se le llama que a lo mejor que es como que si el rey de los vicios, ¿verdad? Porque todas las personas tendemos a la soberbia, ¿verdad? Es algo así como un deseo excesivo por ser preferido a otros. Imagínate, ¿a quién no le gusta que le digan, oh, bravo, y que te aplaudan, y que, ay, qué bien? Qué bonito predicaste, qué hermano bonito Felipe. cantas y tocas la guitarra, aunque te hayas equivocado. Pero bueno, o sea, no, o sea, nos gusta, ¿verdad? Se siente bonito que te digan cosas así, nos pero... levanta el ego, pero aguas. Anda, eso es lo que sucede. Luego nos levantamos el ego. Y no la creemos. Para bajar el ego, ahí te encargo. Es ahí te encargo. todo una cuestión muy complicada. Así es, entonces, con esa actitud, pues uno pudiera estar menospreciando a Dios. ¿Por qué? Porque a veces le robamos la gloria a Dios y creemos que la gloria es nuestra, sabiendo que la gloria es de Dios. ¿Y cómo lo vamos a contrarrestar? Pues con la humildad, siendo humilditos, ¿verdad? O sea, ¿y qué es la humildad? Pues es precisamente reconocer que nosotros mismos solo tenemos algo que es nuestro, pues es el pecado nada más. O sea, todo es de Dios, la gloria es de Dios. No quiere decir que no podamos hacer nada, no quiere decir que lo que hagamos no sea meritorio de algo, no, pero también de que no queramos robarle la gloria a Dios. O sea, ser humilde, reconocer, ¿verdad? Reconocer que a lo mejor nosotros no somos 100% infalibles y no conocemos todo, y que hay personas también inclusive que conocen más que nosotros. O sea, tratar de aprender de las otras personas, aunque yo tenga muchos estudios y la otra persona no. Siempre hay algo que aprender. Aunque sea egresado del Tecnológico de Monterrey, también, siempre hay algo que podemos aprender. Es que todos. Ese es un error bien común, bien común. Siempre hay alguien mejor que nosotros y siempre podemos aprender de algo. Cuando tú y yo nos cerramos y decimos, no, es que pues sí sabe mucho, pero a mí no me interesa aprender nada de esto. ¿Qué me va a decir ese ¿Qué me chiquillo, va a enseñar? ese jovencillo? Ahí está actuando la soberbia. ¿Por qué? Porque entonces tú crees que eres único. O exacto. Yo creo que soy única. O que soy más que todos. O sea, que sé más que todos. Y yo no diría que unos son mejores que otros. O yo diría que cada quien tiene distintas experiencias de la vida y ha aprendido de alguna manera distinta que todos los demás. Entonces, cada quien tenemos experiencias distintas. Cada quien podemos aportar algo distinto que a alguien no le haya sucedido. Pero bueno, vámonos más rápido, ¿verdad? Sí, porque ahora, si no se nos va el tiempo. El segundo, anótalo mi hermano, la avaricia. ¿Qué tan avaros somos?
O sea, sería, la avaricia es el amor excesivo por la riqueza, no solo por el dinero, sino por la riqueza, cosas materiales o alguna otra cosa, por ejemplo, cosas materiales, hablando así en general, ¿verdad? Es el amor excesivo que tenemos por la riqueza. A veces no nos queremos desprender de nuestras cosas materiales. Sí, y eso es un problema un tanto cuanto complicado muchas veces, porque queremos, o sea, pensamos que nos vamos a morir y nos vamos a morir y nos vamos a llevar todo lo que hemos juntado. Todas las guitarras y todos los estambres y todo. Sí, sí, tú te ríes, pero es cierto. A veces pensamos que nuestras casas, nuestros carros, todo lo que tenemos en posesión, mucho o poco, te lo vas a llevar. Sí. Y vivimos aferrados a las cosas materiales. Sí. Llámale como tú quieras, no tiene que ser una gran cantidad. Puede ser algo pequeño, un celular, pero dices tú, es que este es el celular que es mío, ¿me entiendes? O sea, vuelves a las cosas materiales como tu Dios. Exactamente. Y fíjate lo que le pasó a un señor una vez. Se levantó así. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? No, hombre, es que tenía una pesadilla. Oh, sí, una pesadilla. ¿Qué estaba soñando? Soñé que me moría. Ah, no, sí, qué feo. Que la pesadilla. No, dice, no, así no es la pesadilla. La pesadilla fue que mi esposa estaba vendiendo mis guitarras al precio que yo le dije que las había comprado. O sea, el vato compraba las guitarras, pero le decía a la esposa que no, hombre, me salió bien barata y nada, pagó como $5,000 por la guitarra. Y la pesadilla era de que se murió y las estaba vendiendo al precio que él les dijo. Pero bueno, ahí se las dejo, ¿verdad? Entonces ahí no hay que ser bravados. O sea, fíjate, a veces decimos, la persona avara tiene que tener mucho dinero. Y no necesariamente. Hay personas que pudieran ser avariciosas y tener pocos bienes materiales. La avaricia no nada más es de bienes, sino lo que tú atinadamente dijiste, es aquella cosa que tiene el lugar de Dios. Como lo combatimos la avaricia, con generosidad, o sea, dar con gusto de uno mismo o de lo propio a los que necesitan. Porque también a eso nos lleva la avaricia, a no compartir, porque esto es mío. Exacto. ¿Cómo te lo voy a decir? Es mío, ¿verdad? Ok, nos vamos. Otro? Lujuria, sí, ya sabía yo que me lo ibas a dejar. No, pues ya dije yo. Sí, no, siempre me tocan los temas escabrosos a mí. ¿Qué es eso? Pero bueno, la lujuria, ¿qué es esto? La lujuria es el deseo excesivo por el placer sexual, el placer íntimo, la satisfacción carnal. Todo este tipo de cosas nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque se mete y entonces cometemos adulterio, ya estamos viendo a ver a la señora que pasó, o al señor que pasó, o al muchachito que pasó. En fin, ahí es donde salta todas las situaciones que pudieran llevarnos a satisfacer nuestras pasiones, ¿verdad? Y entonces, aunque el cuerpo no actúe, esto es bien importante, bien importante, aunque no seamos infieles de cuerpo, ya somos infieles en nuestra mente, en nuestra mente. Y para contrarrestar este pecado capital, tenemos que ser castos, que es la castidad, controlar el apetito, controlar nuestra carne, y no necesariamente pudieras decirlo en cuestión física, en cuestión sexual, sino también ser castos de pensamiento. Dale. Porque a lo mejor nuestra mente divaga de una manera... ¿Permites o no permites ese tipo de pensamientos en tu mente, que aniden, que hagan nido en tu mente? O sea, y no quiere decir que sea malo la sexualidad, sino que precisamente lo que dice es el deseo excesivo, y a lo mejor hasta descontrolado o desmedido. Entonces, pero bueno, y la castidad no quiere decir necesariamente no tener esa vida sexual, sino tiene que ver el control, tiene que ver con el control. Pero bueno, no vamos a entrar en mucho detalle porque se nos va el tiempo. Ya se nos fue. La ira, ¿te enojas mucho?
¿Te enojas mucho? ¿Eres Ira, iracundo? ira. ¿O somos iracundos? ¿O explotamos de una manera, como dicen mis hijos, de mecha corta? No, hombre, eso pasa ya, aquí en San Antonio no pasa. Yo no sé, bueno, ahí te lo dejo, ¿verdad? El sentimiento de indignación, venganza o furia es parte de la ira. Híjole, no nomás es enojarte. O sea, no nomás es estos niños, ya me sacaron canas moradas. Furia y qué bárbaro, de la no. chancla. Sino que esa, cuando tú te sientes como que te carcomen por dentro y sientes deseos de venganza y sientes una furia tremenda, eso, mi hermano, eso te está alejando de Dios. Ahí está el chamuco dando vueltas y está Y te cortando está- los cables del wifi de Dios. Y te está recordando cada vez, acuérdate que lo que te hizo y que no sé qué y no sé cuánto. ¿Y cuál es para contrarrestar? ¿Qué debemos de hacer para contrarrestar la ira? Ser pacientes. Y mansedumbre. Paciencia, mansedumbre, soportar con paz y serenidad las adversidades. Qué fácil se dice. Ay, te lo digo hasta despacito, pero la verdad es que a veces Bueno. la carne, bueno, ahí es donde está la lucha. Ya estoy iluminada, como decía Teresita, ya estamos en el proceso de la iluminación, pero actuarlo es diferente. Así La es. teoría la tenemos, es la práctica la que nos falta. La siguiente, la gula. Échale tacos. ¿Te gusta comer exageradamente? Y a todos nos gusta comer. pues, Claro, una es necesidad. parte de la necesidad humana, pero debemos de aprender a comer con moderación y a comer, tanto comer como beber, con moderación. Y recuerda que es para que nosotros vivamos, no vivimos para comer. No estamos aquí para estar comiendo y muchas veces nos gana el antojo, nos ganan las donas que tienen aquí afuera, nos ganan las Hay donas, papitas, déjame hay, por vino, una. hay cacahuates y bueno, o sea, tú come tus 3 comidas, ya a lo mejor si te da hambre entre comida y comida, Ay. bueno, una probadita, pero que no sea ese comer excesivo. Así es, Sí. o sea, ¿y cuál sería aquello que tenemos que hacer para contrarrestar eso? Pues, Es la templanza, ándale, o sea, moderación. moderación en el Modérese. comer y en el beber. Y ¿ok? esto yo creo que para algunos es la más difícil. Sí, no sé, es la más difícil, sé, pero nos bueno. cuesta, No, pero si a mí bueno. ya me están poniendo templanza a fuerza, pero bueno, o sea, dieta. Envidia, envidia. Ah, qué caray, esta Ay, está buena. Sí, así es, o sea, la envidia es esa tristeza, fíjate mi hermano, esa tristeza, pesar o rencor del bien ajeno. Híjoles, aquello que, ¿por qué yo quisiera tener la guitarra que tiene mi